Estamos en esta mañana y las dos tienen que ver, son muy similares. La primera era el Cordero, ¿no? Y la otra es al estar ante ti frente al mar de cristal. Las dos alabanzas tienen que ver con lo que vamos a ver en el estudio de esta mañana. Y seguimos hablando respecto a la eclesiología. Pero el estudio de hoy día nos llevó a pensar y meditar en el libro de Apocalipsis y que tenían que ver las dos alabanzas que hoy cantamos. Apocalipsis, veremos en esta mañana el Señor de la iglesia, ¿no? Pido que pueda compartir la palabra del Señor con alguien que está a su lado tal vez. Y los versículos que vamos a tratar en esta mañana ya están proyectados en el capítulo número 1, del versículo 1 al 8. Y quiero invitarles a que podamos ponernos de pie para dar lectura a estos versículos de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al 8. Entiendo que tenemos diferentes versiones de la palabra de Dios de la Biblia. De hecho, yo tengo una distinta a la que tienen ustedes. Aun cuando el estudio fue realizado en la versión 60, pero yo, la Reina Valera 60, pero yo uso la 95. Bueno, vamos a dar lectura a estos versículos entonces. La revelación de Jesucristo, y lo vamos a hacer en forma alternada. Leo yo un versículo, el segundo ustedes, y así sucesivamente hasta el versículo número 8, que el 8 lo vamos a leer todos juntos, porque de hecho es el texto clave de hoy. ¿Ah? Ya. Empiezo entonces leyendo el versículo número 1, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra, se lamentarán por causa de él. Sí, amén, todos juntos. Yo soy el alfa y la omega, el principio, fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano. No es una contradicción. Estamos estudiando la eclesiología, no la escatología, así que no nos confundamos en esta mañana porque yo no voy a hablar de escatología, aunque sí voy a hablar de escatología, pero los estudios son de escatología, que tiene que ver con la iglesia. Hermanos, en los siguientes estudios, como le comentaba a mi hermano Lorenzo recién y a mi hermano Cristian, los siguientes estudios respecto a la eclesiología
están basados precisamente en el libro de Apocalipsis. Y es bueno recordar que la finalidad de su escritura se relaciona con la situación que estaban viviendo los creyentes en el primer siglo. Quiero pedirle a ustedes que podamos abrir el entendimiento y estar concentrados, porque interpretar el libro de Apocalipsis es muy difícil. No es fácil interpretar el libro de Apocalipsis. Por eso nosotros, si vamos a leer el Apocalipsis, bueno, y cualquier libro de la Biblia, tenemos que tener en claro cuál es el contexto en que fue escrito el libro, ¿cierto? Si no, nos vamos a perder. De hecho, el Apocalipsis, como dije recién, es un libro escrito para dar respuesta a los creyentes al final del primer siglo. El emperador romano Domiciano estaba exigiendo que todo el imperio le adorara a él como Dios, Domiciano. Por lo tanto, era complicado para la iglesia. De hecho, Domiciano no era el emperador que exigía que se le adorara a él como Dios. Se declaró una divinidad. No era el primer emperador. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Domiciano exigió por ley del Estado que él fuera adorado. Y aquel que no cumplía, bueno, corría hasta el riesgo de muerte. Entonces, en este escenario, ¿podían los cristianos inclinarse ante Domiciano? Qué difícil, ¿cierto? Para los primeros creyentes. ¿Podían declarar los primeros cristianos a Domiciano como el César, como el Señor? Para los creyentes, solo Jesucristo es el Señor. Lo era en ese tiempo y lo es hoy. Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, el culto al emperador debió haber sido tremendamente ofensivo para los primeros cristianos. Aparte de eso, no solamente estaba el imperio romano, se agravaba también la persecución incluso de los mismos judíos, porque los judíos, con el tiempo, a los cristianos incluso los expulsaron hasta de la sinagoga. Imagínense, los cristianos ya no podían ir a la sinagoga. Por un lado, estaba sobre ello la persecución del imperio romano. Y por otro lado, más encima, se agravaba el hecho que sus propios compatriotas, muchos de ellos, los propios judíos, ni siquiera les permitían entrar a la sinagoga. Eran declarados estos cristianos como desleales y ateos. Eran tiempos muy difíciles para la iglesia. Lo fueron, hermanos, desde el tiempo de Nerón hasta Diocleciano. Los cristianos sufrieron en carne viva el precio, según el Estado, el imperio, de pertenecer a una religión ilícita, porque no era del Estado. Razón por la cual así estaba la iglesia, una iglesia perseguida, por un lado por Roma y por otro lado por sus propios compatriotas. No podían desarrollar un culto al Señor. Entonces, en ese momento, hermanos, ustedes deben recordar, y hemos visto varias veces en la escuela dominical, la historia de los emperadores y cómo sufrieron los cristianos. ¿Se acuerdan cuáles eran las antorchas de Nerón? Los cristianos, ¿cierto? Él alumbraba sus jardines con los cristianos crucificados, ¿no? Y quemados. Las antorchas de Nerón eran los cristianos. Y en este contexto, tiempos difíciles, la iglesia necesita una palabra. La iglesia necesita una palabra de ánimo, de aliento y de consuelo. Pero no cualquiera escribía un mensaje abiertamente. Aparece entonces el libro de Apocalipsis. El texto de hoy, dijimos, es el clave. Yo soy el alfa y la omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mire lo que dice este escritor español, José Martínez, pastor también. Dice, su pueblo mientras esté en el mundo tendrá aflicción, pero él ya ha vencido el mundo, según Juan 16:33, y seguirá venciéndolo. Todos los poderes hostiles humanos y demoníacos serán finalmente sometidos al Rey de Reyes. El último triunfo no corresponde a Roma, sino al reino de Dios. No importa que en el conflicto muchos cristianos sufran martirio. Lo importante es que sean fieles hasta la muerte. Así serán tenidos por dignos del reino y recibirán la corona de vida. De esta forma, Juan, el anciano de Patmos, escribe Apocalipsis. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder ministrar las necesidades a una iglesia sufriente de su tiempo. Aun cuando la escritura del Apocalipsis se caracteriza por estar escrita a través de símbolos, que es algo propio de la literatura apocalíptica. De hecho, los símbolos son parte del lenguaje figurado. Para nosotros interpretar el Apocalipsis es un verdadero reto. Y más aún, considerando que nos separan casi 2000 años, ¿o no? Cuando fue escrito el libro Apocalipsis, y en el camino muchas formas de interpretación se fueron perdiendo. Por lo tanto, tenemos dificultad de interpretación. Y como hay dificultad de interpretación porque fue escrito para dar respuesta a una iglesia sufriente de los primeros siglos, y estamos casi a una distancia de casi 2000 años, entonces en el camino han salido diferentes escuelas de interpretación. Y que no vamos a hablar de las escuelas de interpretación hoy día esta mañana. Hay diferentes escuelas de interpretación. Tal vez aquí en esta mañana hay diferentes escuelas de interpretación. Hermanos aquí que tienen una postura y otros tienen otra postura. Es probable. Si bien es cierto, a lo mejor, como dije recién, no voy a tratar las escuelas de interpretación en esta oportunidad porque vamos a seguir estudiando el Apocalipsis más adelante, porque es parte del estudio de la eclesiología. Sin embargo, solo una pincelada a modo de anécdota en cuanto al modelo de predicción histórica, que es una de las escuelas, como fuente de interpretación también del Apocalipsis. Por ejemplo, algunos reformadores como Lutero, ellos dijeron de que la bestia era el papado de ese tiempo, interpretando el Apocalipsis. Y también lo dijo Calvino, otro reformador. El Papa es la bestia. Bueno, después, otras interpretaciones históricamente. Hitler es el anticristo. Interpretaciones. En mi tiempo, cuando adolescente, se decía Gorbachov es la bestia, el anticristo. Y de hecho tiene un mapa en la cabeza. No sé los que conocieron a Gorbachov. Bueno, y diferentes escuelas de interpretación. En una oportunidad, por ejemplo, estaba en el campo y no teníamos los celulares y medio de comunicación de ahora. Yo lo he comentado, pero vuelvo a comentarlo acá. En la congregación, Rocío me ha escuchado 10 veces esta anécdota. Estaba en el campo y de pronto alguien llega diciendo, murió don Pedro. Don Pedro se murió. Sí, pero ¿y cómo saber si es verdad? Don Pedro vivía en el campo donde vivo yo, en Alcone, hacia los cerros. No hay celulares. ¿Cómo saberlo? Don Pedro, cuando íbamos a hacer misiones e íbamos a predicar la palabra, don Pedro nos recibía. Y nadie se iba si no comía primero. Así que nosotros íbamos a hacer misión, pero don Pedro nos recibía. Las gallinas tiritaban cuando íbamos nosotros. Y don Pedro nos recibía con comida.
almuerzo, vieja, y los huevos ahí del campo y todo el tema. Un hombre muy generoso, con más de 90 años. Pero nos llegó la noticia de que don Pedro había fallecido. ¿Qué hago yo? Fui al único teléfono que existía eh, y llamé al pastor de la iglesia de Ovalle. Pastor, según corren los rumores, que murió don Pedro. ¿Y usted podría venir? Y el pastor tenía su auto y fue. Y nos sumergimos y el pastor me dijo, ¿y si está vivo? Bueno, si está vivo, mejor, pues alegramos y hacemos un culto. Bueno, comemos también. Eh, pero por si acaso, si don Pedro ha fallecido, llevemos una guitarra e himnarios para cantar al Señor. Y nos fuimos con el pastor hacia los cerros. Llegamos a la casa donde vivía don Pedro, de adobe, oscura, un silencio rotundo. No sabíamos todavía si don Pedro estaba vivo, pero entramos y al fondo de la habitación oscura de adobe, sin ventanas, había una vela. Don Pedro había fallecido. Estaba su cuerpo. Bueno, la cosa que yo le dije al pastor, asumamos acá, pues, pastor, hagamos un cultito. Y eso, fuimos a buscar los himnarios, cantamos himnos, la guitarra, y pudimos orar por la familia. Y luego nos fuimos al cementerio. En una camioneta descubierta atrás iba el cajón. Y nosotros íbamos arriba saltando y afirmándolo, ¿no? Y el hombre de la camioneta, no sé si tenía una emergencia, no sé, pero íbamos a la polvadera por el camino, ¿no? No nos demoramos nada en llegar al cementerio. Y estaba la iglesia católica ahí, al lado del cementerio. En- y la familia entró el cuerpo al cajón, a la iglesia. Y el, y el, y el curita hizo la misa, y yo entré, por supuesto. Bueno, la misa yo me la sabía porque el día anterior también había habido otro funeral. Y yo había estado también el mismo cura. Así que era el mismo sermón. Bueno, la cosa cuando terminamos de la misa, la familia, ya, pues, el cementerio en Alcone de la capilla está como, ¿cuánto? 200 metros aproximadamente, cerquita. Entonces la familia se acercan del cura y le dice, padre, usted nos va a acompañar al cementerio, ¿cierto? Y el sacerdote le dice, no, le dijo, yo no tengo tiempo, le dijo. Y la familia agachó la mirada y cada uno agarró de la familia, uno de un lado, lo otro, y nos fuimos caminando en peregrinación hasta el cementerio. Y yo con el pastor, detrás de todo el grupo, con la guitarra y con los himnarios. Cuando llegamos allá, un silencio rotundo, y dije, pastor, aquí tenemos que nuevamente nosotros exhortar la palabra y cantar algunas alabanzas e himnos. Y así lo hicimos. Predicamos la palabra, dimos consuelo a la familia, oramos por ellos. Y había un viento que nunca me voy a olvidar, una polvadera muy grande, pero ahí estaba. Y yo a rato decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Bueno, pero hicimos esa labor. Aquí va lo medular de la historia. Cuando terminamos el servicio, ya nos vamos yendo para la casa, se acerca una familia. No sé, una familia, un esposo con su esposa y sus hijos, no sé si eran 4 hijos. Y el varón me dice a mí, mire esto, el hombre, ahí en el cementerio. ¿Usted sabe cuál es la gran ramera? Y yo le dije, ¿y cuál es la gran ramera para usted? La iglesia católica, pues. ¿Cómo se le ocurre a un siervo de Dios poder decir, no tengo tiempo? O sea, se quedó con lo que el sacerdote... Y ustedes que no son nada de nosotros, están aquí. Me gustaría asistir a la iglesia que ustedes asisten. La verdad me gustaría pertenecer a ella. Porque están tan preocupados de aquí. Los he observado todo este tiempo, ni los conozco.
me gustaría asistir con mi familia a la congregación donde usted asiste. ¿Y dónde usted? Yo soy de Ovalle, dice. Pastor, le dije, tome nota. Ellos quieren ir a la iglesia. Pero mire la pregunta de este hombre. Él interpretó que la gran ramera, ¿quién era? Del Apocalipsis, era la Iglesia Católica. Pero retornando al contexto de las iglesias de Asia Menor, a que Juan escribe la carta. Ahora le pregunto a ustedes, ¿qué tipo de mensaje necesitaban las iglesias de Éfeso en las circunstancias que se encontraban, incluso cuando a sus propios hermanos habían muerto? ¿Qué tipo de mensaje? Un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, de ánimo, ¿cierto? De apoyo. Hermanos, y ahí aparece el Apocalipsis. ¿El Apocalipsis eso es? Algunos no lo leen porque es terror, miedo. No, el Apocalipsis fue escrito para dar respuesta a una iglesia atribulada, para consolar, dar esperanza a una iglesia que estaba sufriendo. Esperaban la iglesia de Asia Menor un mensaje pastoral, un mensaje entendible. Necesitaban un mensaje claro que les fortaleciera la fe para seguir siendo fieles a Jesucristo en tiempos de persecución y muerte. Estoy hablando. Y aparece el Apocalipsis, un mensaje claro, directo. Mire lo que dice este erudito teólogo Juan Stam, que tiene 4 tomos del libro Apocalipsis. Este libro, dice, no fue escrito para especulaciones futuristas, sino para una lectura radicalmente pastoral y profética en medio de la realidad histórica. Juan Stam en su página número 1, del tomo número 1, ese no lo es, solamente es una figura del libro. Mire lo que dice Juan Stam, que es un erudito en Apocalipsis. Observen ustedes cómo comienza el mensaje a las iglesias atribuladas. Vamos ahora a la Biblia. ¿Cómo comienza su mensaje en el capítulo 1, versículo número 1? Recuerden el contexto. Una iglesia perseguida, atribulada, muchos de sus familiares muertos por la causa del Evangelio, torturados, encarcelados, siendo parte del espectáculo de los círculos del Imperio Romano. Y la primera palabra que aparece en Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No dice el enredo de Jesucristo. No dice lo difícil de Jesucristo que les voy a escribir, sino que dice la revelación. ¿Y qué es una revelación? Ustedes sin saber, ni yo sin saber griego ni hebreo, podemos entender más o menos que se nos ha revelado, algo que se nos ha algo que estaba oculto y se nos ha descubierto, que se nos ha mostrado. En este caso, el griego Apocalipsis, que sugiere la idea de desvelar, descorrer las cortinas. Eso significa Apocalipsis. Descorrer las cortinas. ¿Se acuerda usted de las máquinas fotográficas antiguas? Yo todavía tengo una, ¿no? 5 años tuve la máquina fotográfica ahí con el rollo, ¿no? Y con fotos de mis niños chicos. Por falta de recursos no podíamos mandarlos a desarrollar. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que saber para poder ver la foto? ¿Mandar a qué? ¿A revelar? Imagínense, cuando mandé a revelar
ese rollo? La revelación. Se descubre algo que está ahí, pero está oculto, guardado, que yo sé que está ahí. Y se lo lleva a mi esposa. No podía creer. Nos sentamos a mirar fotos, ¿no? De nuestros niños. Revelar. O sea, ¿qué teníamos que hacer? Poner a la vista. Descubrir algo que está oculto. Fíjese que la palabra revelar, revelación aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Interesante porque 13 de esas aparecen en las cartas paulinas. Ahora dice este revelar, este descubrir. Dice, ¿la revelación de qué? Dice, conmigo, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. En el Apocalipsis, entonces, es Jesucristo el centro. Él es el sujeto de revelación. Jesucristo es quien da a conocer el contenido del Apocalipsis. Él es quien revela los planes y los propósitos de Dios tocante a su segunda venida y a los acontecimientos que le proceden. Entonces el Apocalipsis es para revelar, para descubrir algo, para descubrir a sus siervos algo, no para complicar, no para ocultar, no para, como coloco yo ahí, apocrifar. ¿Qué significa? Ocultarse o esconderse. Nosotros, algunas Biblias tienen los libros apócrifos, ¿cierto? Los libros no inspirados. Apocrifar, ocultos, escondidos. Entonces, mire cómo empieza el Apocalipsis. ¿Qué ha de revelar? Dice más adelante. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, dice el pasaje. Las cosas que han de suceder pronto. Y pronto viene de la palabra griega entachei, que significa algo que sucederá rápido o repentinamente de golpe. ¿Es una broma? ¿Esta es una broma? ¿Cuándo fue escrito el libro? ¿No? A fines del primer siglo. ¿Y qué dice? Algo que ha de suceder pronto. Repentinamente, rápido, de golpe. ¿Pero cómo entonces? Sí, ha de suceder pronto, pero en la línea del tiempo de Dios, no en la línea del tiempo del hombre. Porque para Dios, un día es como 1000 años. O sea que para Dios han pasado ¿cuántos días? Casi 2 días recién. Es pronto. Si así fuese. Ahora dice, es como, no dice que así es. En el reloj de Dios. ¿Y qué dice el pasaje? Más adelante. Versículo 3. Dice, bienaventurado. Mire la primera palabra. Macarios, bienaventurado. Es la misma expresión que aparece en el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Pero aquí está para poder expresar una promesa, una bendición a la iglesia atribulada. Bienaventurada iglesia atribulada. Bienaventurada iglesia desesperanzada, acongojada, perseguida. Bienaventurada. Pero ¿quién es bienaventurado según el versículo 3? ¿Quién es dichoso? ¿Quién es feliz? El que lee
el que lee. Fíjese que lo que está diciendo la revelación de Apocalipsis. Y está uno que está leyendo esto a la iglesia. El que está leyendo en voz alta. Eso significa, bienaventurado el que lee a la congregación la palabra en voz alta. En el servicio, en el culto. El que lee. No es una burla. Como decir, el que lee el Apocalipsis pero no entiende. Entonces, nos deja claro que los lectores, lo que menos tenían un problema de entendimiento del Apocalipsis, los primeros lectores comprendían perfectamente lo que nosotros no entendemos ahora, hermanos. Y eran bienaventurados. Bienaventurado el que lee. ¿Usted desea tener un halago de Dios? ¿Desea que Dios le diga bienaventurada, dichosa, feliz, dichoso? ¿Qué tiene que hacer? Leer. Y eso viene una palabra de Dios, revelada por medio del ángel. Leer la palabra. ¿Sabe? Dedíquese a leer este libro. Sé bienaventurado. Dedícate a leer este libro. Léelo de tapa a tapa. Sé bienaventurado. Los reto, los desafío a leer este libro. Bienaventurado, dichoso, feliz el que lee este libro. Una consulta. ¿Cuántos de ustedes, de los que están presentes en esta mañana, han leído un libro de la Biblia? Levanten la mano los que han leído un libro. Un libro, cualquiera. Un libro. Bajen su manito. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han leído 5 libros de la Biblia? Levanten la manito. Ya. ¿Cuántos de ustedes han leído todo el Antiguo Testamento de la Biblia? ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes han leído todo el Nuevo Testamento? A ver, al azar. Gracias, hermano Lorenzo. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, hermano Juanita? Ya, 4 dice. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Ya. Ahora levanten la mano todos los que han leído la Biblia completa alguna vez, de tapa a tapa. Ya. Bajen la manito. ¿Cuál es el desafío? Bienaventurado el que lee. ¿A cuánto estamos hoy día? A 9. Mano Bernardo, por favor. Bienaventurado el que va a comenzar a leer hoy día la Biblia. ¿Alguien de aquí no tiene una Biblia? Levanta tu mano. ¿No tiene Biblia? ¿Alguien no tiene? ¿Usted no tiene Biblia? No tiene. ¿Alguien más? Bueno. Bienaventurado. Pero el Señor me reveló de que solamente 2 personas iban a levantar la mano. No tengo más. Ay, ay, ay. Bueno, es un reto. Oiga, mire, a propósito de eso del que lee, hace un mes atrás, mi vecino de al frente se fue. A los vecinos pocas veces los conozco. Porque por el nivel de vida que lleven y estamos todos escondidos. No se ven en el lugar. Pero mi vecino empecé a conocerlo porque él empezó a viajar mucho al sur. Entonces me decía, vecino, le encargo la casa. Ya, vecino, aquí estoy. Cualquier cosa,
aquí estoy. Así lo empecé a conocer, cuidándonos la casa mutuamente el uno, y después yo a él. ¿Cómo conociste a Leila, Rocío? Ya, también, algo parecido. Ya, bueno. Eh, pero así, la cosa que mi vecino, así que el contacto era muy poco con él, por el traine de vida que ellos llevaban. Parece que llegó el vecino, salió el vecino, aquí, y así, eso todo, ¿no? Poco contacto. Pero este año se fue a vivir a Temuco y arrendó la casa. Y cuando se iban yendo, fuimos con mi esposa a despedirnos de ellos. Y a su pequeña, Rocío, de unos 7 años aproximadamente, 9 años, ella no estaba presente ahí en ese momento, pero le regalamos una Biblia. Esta semana me habló mi vecino. Me sorprendí porque me llamó por teléfono. ¿Y saben para qué me llamó? Para mostrarme lo siguiente que su hija le colocó en su escritorio a él. Recuerda leer, y le puso grandes letras en el medio. ¿Qué cosa? La Biblia. En la noche. No estaba tan contento. Me llamó para contarme eso. Mi hija dice, ha leído la Biblia y ahora le dejó una hoja en el escritorio. El Señor nos dice, ¿cierto?, que tenemos que ser como niños, ¿no? Les cuento eso. Bienaventurado el que lee. Oh, pero el Apocalipsis versículo 3 dice un poquito más adelante. ¿Qué dice? Y los que oyen las palabras de esta profecía. También. Segundo lugar, entonces, el que lee y el que oye. ¿Qué están haciendo ustedes en esta mañana? ¿Oyendo? Ojo, porque no nos hemos perdido el contexto. Aquí está el viejito Juan de Patmos, el anciano de Patmos, leyendo la revelación al pueblo, ¿no? Entonces, como uno que habla en voz alta, el que oye. ¿Sabe que hoy día hay tantos recursos? Yo le contaba a un hermano, le decía yo, pero usted mientras puede pelar las papas en la cocina porque él está en la casa nomás, o hace sus cosas, usted puede escuchar la Biblia en audio, ¿o no? San Juan, capítulo 1. Y empieza la lectura, ¿cierto? Hay tantos recursos. Usted puede escuchar la palabra de Dios también. No siempre tiene que estar ahí hojeando, escuchándola, ¿no? Hay tantos recursos. Pero también en este contexto, sin perdernos el contexto, se refiere a la congregación donde se oye la lectura de la palabra en voz alta y se está explicando. Bienaventurado el que oye. Usted es dichoso, es bendecido y bendecida si adquiere el hábito de oír la palabra de Dios. Fíjese que el leer y el oír en el contexto no era un ejercicio esporádico. No se está diciendo el que lee esporádicamente o el que escucha esporádicamente. Eso es lo que da a entender en esta palabra. ¿Está usted en esta campaña de leer? Yo sé que sí. A partir de hoy día fueron retados y desafiados. Pero también lo desafío a poder oír. A oír la palabra. Ahora, dice la palabra más adelante, ¿qué cosa? El que lee y oye la profecía. No se refiere a predicciones futuras, sino a la palabra expuesta, leída, exhortada por sus mensajeros. Pero, según el pasaje, bienaventurado el que lee y el que escucha las palabras de esta profecía. Hermano, pero leer y escuchar no es suficiente.
Usted puede oír por años la palabra en diferentes congregaciones, haber leído la Biblia unas 10 veces o más y no ser un cristiano. Hace un tiempo atrás, ahí en la puerta, estoy saliendo y se me acerca un varón y me habla y casi me caigo de espalda cuando me habla porque venía con un tufo y moviéndose para allá y para acá y como si pone el pie en la puerta para que yo no la cierre y empieza a hablarme. ¿Y sabe que me dio una clase de Apocalipsis? Me habló del Apocalipsis. Y me dijo, ¿usted sabía que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Usted hablaría así. Pero este curadito sí. Por lo tanto, no es bienaventurado solamente el que, primero, el que lee y el que oye. Falta la otra parte del versículo. ¿Qué dice el versículo más adelante? El que guarda las cosas escritas en él. ¿O no? El que guarda. Hay muchos que leen, hay muchos que escuchan, pero no la guardan la palabra. Ahí está el complemento. Ahí se completa la bienaventuranza. La bienaventuranza es para aquel que la lee, que la escucha y que la guarda. Dice el pasaje. Como me decía un hermano hace unos días, ¿sabe qué, pastor? Yo antes leía la Biblia como un libro histórico y no la entendía. Pero ahora cada texto de la palabra de Dios tiene significado para mí. Oh, ¿cierto? El que guarda. Un cristiano no solo adquiere el hábito de leer la palabra, de escuchar la palabra, sino que de guardarla. Y este es el meollo de todo. El que guarda es el que determina obedecerla, determina vivir la palabra. Y no como algo histórico. Ese es bienaventurado. La leí, la escuché la palabra y ahora determino también vivirla. Bienaventurado eres. Bienaventurada eres. Dichoso. Pero si me quedan 7 hojas. Bueno. El que oye, el que guarda. Mire lo que dijo Jesús en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ojo con esto. Mire lo que dice el Señor. ¿Qué hará el que ama al Señor? El que tiene mis mandamientos, y ahí está la palabra, y los guarda. Ese es el que me ama. Podríamos terminar ahí, ¿cierto? Y el que me ama también será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré, como estamos hablando recién, me manifestaré a Él. ¿A quién? Al que tiene mis mandamientos y los guarda. Amén. Vamos a terminar hasta ahí y vamos a tener que continuar la otra semana. ¿Ya? Con esta palabra. Mire dónde quedamos. En el versículo 3. Y leímos hasta el 8. El reto y el desafío para la iglesia, para que en un momento determinado podamos decir, ¿cuánto has leído la palabra del Señor? Anótala hoy. Oremos al Señor. Bueno, gracias, Señor, por este mensaje esta mañana, por considerar a la iglesia atribulada, sin esperanza, y escribir este libro, La Revelación de Jesucristo. ¿Cuántas veces te has revelado a nosotros, Jesucristo,
en circunstancias complejas y difíciles. Ayúdanos, Señor, a atesorar estas escrituras, esta palabra, a leerla, a determinar también escucharla. Y aún más, determinamos guardarla, vivirla, Señor, tu maravillosa palabra. Que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón de acuerdo a su propia necesidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.